Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a figuras destacadas de los medios de comunicación. Hoy contamos con don José Ramón Lluch. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado. Bueno, la verdad es que es muy interesante para nosotros, y queremos que lo es para nuestros internautas, tenerle a usted porque ha sido, digamos, un creador de programas de televisión durante muchos años. No sé qué fase hay que llegar para llegar a ser un creador de programas o un proponedor, por así decirlo, de programas de televisión. Yo empecé en esto de la televisión ahora hace 22 años. 22, sí. Y entonces, en principio empecé... Yo vengo del mundo de la prensa escrita. El Temps, ¿no? Fui primero corresponsal de Cataluña, del periódico Avui en Valencia. Después fui director de la revista El Temps, un semanario de información política en Valencia, Cataluña, Baleares. Y después pasé a la radio. Y a partir de la radio, que es yo creo el medio más intenso, más vivo, más cercano, tuve la ocasión en el año 92 de pasar a hacer televisión, ¿no? Entonces a mí la televisión no me gustaba. Era un medio lo veía como muy distante, ¿no? Como muy frío, en donde tu capacidad de intervención era muy limitada. Por separar, digamos, esos bloques que acabamos de delimitar. Primero sería entonces el bloque del papel. Sí. Yo soy periodista, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y digamos mi primer trabajo fue como periodista, digamos, de papel, ¿no? En tanto como redactor del periódico Avui, como corresponsal de Cataluña Radio. Entonces hacía política. Yo con 25 años hacía política, ¿no? ¿Y no le dijo a alguien que a lo mejor era más fácil moverse quedándose en Cataluña que yendo a Valencia? No, porque podía haberlo hecho, porque algunos compañeros míos de promoción se quedaron, pero yo, digamos, me gusta mi país y entonces y quería volver a casa. Voy continuamente a Barcelona y estoy muy a gusto allí, pero digamos mi ilusión era hacer periodismo desde Valencia. Y entonces, cuando llegué en el año 85 a Valencia, pues enseguida encontré trabajo, cosa que ahora los jóvenes ya sabes que es complicado. En aquel momento, enseguida tenía trabajo y empecé en la prensa escrita. Y entonces, para mí fue un trabajo muy bonito porque hacer en aquel momento que estaba la autonomía, empezaba, ¿no? Estamos en el 85, la autonomía es del 82, momento, digamos, cuando se hacían las leyes, cuando había una gran actividad política en el Parlamento Autonómico. Y entonces, mi primer trabajo fue este. En prensa de Valencia, a veces, es la que he visto desde Madrid, que puede ser equivocado, siempre da la impresión de que en Valencia, digamos, estaba dominado por el reparto entre los dos grandes que serían Levante y las provincias, o sea, como se veía, y el resto prácticamente no existía. En eso, fíjate, en aquel momento hay una cuestión muy importante. En aquel momento, estamos hablando de entre el 85 y 90, el periódico Las Provincias era una pieza fundamental del gobierno. Era un poder fáctico, como ahora pueden ser otro tipo de periódicos. Pero en aquel momento, el periódico de Las Provincias, que tenía una posición muy de derecha, muy digamos de derechas, ¿no? Sí, marcaba esta señora que estuvo tantos años. María Consuelo Reina. María Consuelo Reina fue directora de Las Provincias durante la transición, antes de la muerte de Franco y hasta mediados de los años 90, y tuvo un papel fundamental en qué tipo de autonomía tenemos y en qué tipo de política se hizo. Esto diría que para bien o para mal. Desde mi punto de vista, para mal, porque mi ideología es contraria a la que en aquel momento y ahora continúa manteniendo María Consuelo Reina, pero determinó de tal manera que el gobierno socialista de Joan Lerma... Me llama la atención porque, siendo ella conservadora y el gobierno socialista, influía. Los determinó de una manera absoluta. Marcaba su política, su agenda, les tenía coaccionados, hacía una presión, desde mi punto de vista, impresentable. O sea, fue terrible lo que hizo Las Provincias. Y dice que aún sigue teniendo algo de influencia. Ahora ya no. Ahora ya, digamos, el periódico Las Provincias cambió de accionariado y esta señora... salió de una manera brutal, rara. De un día para otro. Nunca sí, se aclaró digamos, ahí. había un problema entre la familia Reina y la familia Domene, que eran los accionistas mayoritarios de Las Provincias. Ahora está en Vocento y entonces, digamos, ella desapareció prácticamente de la escena, pero en aquel momento fue muy importante. ¿Y el Temps qué papel jugaba en ese momento? Porque sé que también ha tenido su historia y de hecho fue muy noticia. Yo cuando más me enteré de la existencia del Temps es cuando se anunció que iba a que iba a ser solo para suscriptores, aunque creo que al final se ha vuelto a la normalidad, no sé. Fíjate, en la revista El Temps es un semanario que empezó en el año 83. Yo fui la primera persona que contrataron para ponerlo en marcha. Luego lo dejé, volví a Barcelona y volví en el 85 y fui director entre el 88 y el 90. Pero piensa que es un semanario de información política hecho desde Valencia en catalán para Cataluña, Baleares y el País Valenciano. Entonces, era un semanario porque un grupo de gente, digamos, progresista, nacionalista, tuvo el coraje
y la voluntad de pedir dinero a suscriptores, a personas que pagaron un poco de dinero, para dotarse de un medio escrito en su lengua para informarse desde otro punto de vista que no fuera desde Madrid básicamente, ¿no? Y entonces una redacción muy pequeña, muy profesional, que al cabo de 30 años todavía mantiene este medio, que tiene un nivel de debate impresionante, que tiene unos colaboradores magníficos y una redacción muy potente. Ahí, digamos, no aparecía la típica batalla que se saca siempre entre catalanes y valencianos. No, al revés. Ahí no hace porque se favorece. Piensa que este el debate. forma parte, contrario a María Consuelo Reina, digamos, el TEM sería el sector nacionalista pro-catalán, digamos, en el sentido cultural, ¿eh? Es decir, una cosa tan sencilla como catalanes, baleares y valencianos hablan la misma lengua, y en el caso de María Consuelo Reina y los sectores próximos al PP y a Unión Valenciana defendían lo contrario, que el valenciano es una lengua diferente del catalán, cosa que es una estupidez porque solo falta que cruzar una parte del Ebro a una parte del Ebro y a la otra, de la Senia, que divide el País Valenciano de Cataluña, y la gente habla la misma lengua con acentos diferentes, igual que la gente de Andalucía habla de manera diferente. Córdoba, pero bueno, en aquel momento una cosa tan estúpida, pues creó lo que se llamó la Batalla de Valencia, que aún tiene algunas consecuencias. ¿El PSPV ahí cómo se colocaba en esa historia? Bueno, el PSPV fue una historia de falta de talla, ¿no? Y de falta de nivel, ¿no? Porque en aquel momento, estamos pensando en el año 75, 60, 76, 78, hasta que el estatut se aprueba en el 82, era la fuerza más determinante, ¿no? Era una fuerza muy, muy potente. Lo que pasa es que se dejó vencer por un pacto que hubo después del 23F del 81, digamos. Sabes que hay una especie como de retroceso de las peticiones autonomistas, ¿no? Para no enfadar. Y además en Valencia les pilló cerca el 23F. Claro, ahí imagínate, los tanques, ¿no? Que pasaron por las diferentes avenidas. Pues en aquel momento, aquellas autonomías que no eran ni Cataluña ni Galicia en el País Vasco, ni Galicia, ni Andalucía, les hicieron dar un paso atrás. Y el caso del País Valenciano se quedó en esa fase intermedia, y hubo un pacto entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, y pactaron que la autonomía valenciana sería de segunda. Y aún no nos hemos quitado este peso. ¿En qué momento da el paso para la radio pública? Pues mira, yo había estado como becario en Radio Cadena, y entonces hice mis... que ya era pública. Sí, era pública, formaba parte del consorcio de Radio Nacional, de la televisión, de la radio pública española. De hecho, luego se fusionó, ¿no? Con Claro, y luego apareció Radio Nacional. Pero en aquel momento era una oportunidad laboral que tuve, y a partir del año 90 me ofrecen pasar a hacerme cargo de la dirección de programas de la radio autonómica. Había nacido unos meses antes, en el 89, en octubre del 89, y eso era el 90, en enero. Entonces yo, que ya llevaba 2 años en la revista El Temps, y creía que en aquel momento había cumplido ya un ciclo profesional. Yo soy muy inquieto, me aburren las cosas ya vistas. Entonces, una vez ya era director, ya llevaba 2 años, podía haber estado más tiempo, pero digamos que había ya cumplido mis expectativas laborales de reto, ¿no? De hacer una revista potente, y creí que era una oportunidad de pasar de medio. Entonces me ofrecieron pasar a la radio pública en un momento que, ya te digo, llevaba solo 4 meses en marcha, y me pareció un reto. Y entonces estuve entre el 90 y el 92 al frente de la dirección de programas, pero otro defecto, me aburría solo haciendo trabajo burocrático y de gestión. Entonces, inmediatamente me autoencargué el hacer el magazine de la mañana. Lo que tú estás haciendo, que es tan increíble, ¿no? Entrevistar a gente para que te cuente lo que tú quieras preguntarle. Entonces, 3 horas, de 9 a 12, hacía el magazine, y luego me dedicaba a gestionar. Y la verdad es que fue apasionante. Director y soldado a la vez, soldado y general. Sí, además era muy disciplinado, porque yo tenía al director del programa, y yo coordinaba con ellos, pero la verdad es que fue muy interesante, porque, vuelvo a decir, era un momento apasionante políticamente, una radio que empezamos de cero, y en esos años, hasta el 95 que me fui de la radio y televisión pública, lo dejamos en 140.000 oyentes, y la verdad es que fue un reto impresionante. Se ve que ahora tenemos la imagen, como es en Madrid, quizá por el caso de Telemadrid, también a lo mejor por algunas informaciones que nos llegan de TV3, de que las televisiones públicas autonómicas, bueno, y no autonómicas, pero están al servicio de los gobiernos respectivos.
¿En aquel momento tenía usted esa imagen en Canal Nou, que era algo, digamos, No, que tenía que ser la línea que Joan Lerma Lo marcara? podría decir, porque yo no soy socialista. Es decir, de hecho, la política que hacen los socialistas la critico y, evidentemente, tampoco la del PP. En aquel momento... Año 91. En el año bueno. 90, entre el 90, yo empecé en el 90 y hasta el 95 estuve. Digamos que estuve en esos años hasta que llegó el PP y me echaron. Pero durante esos 5 años, lo que vi era respeto por la pluralidad ideológica del País Valenciano en aquel momento, valorar sobre todo la profesionalidad y el trabajo. Lamento que en estos años haya habido un cambio en cuanto a los criterios para que los profesionales incorporaran, ¿no?, a tanto la radio pública como a la televisión pública, que no son ni la profesionalidad ni la pluralidad, sino básicamente el que sean de tu mismo partido y que digan lo que tú quieras y que acaten lo que tú. Entonces, en aquel momento el reto era que fuera plural. Yo era el responsable, ¿eh? A mí nadie me dijo en ningún momento que tenía que hacer determinada cosa. Yo mismo me impuse como un reto profesional el que esa radio, en los programas de contenidos, representarán la mayoría de las sensibilidades de aquel momento, y creo que lo conseguimos. La prueba es que pasamos de 0 a 140.000 oyentes. Para muchos, si decimos Josep Ramón Lluch, para empezar, Carta Blanca. O sea, Sí, es, digamos, probablemente una de las cosas... ¿Sabes que aún se acuerdan? Parece mentira. Eso es del año 92, 95, 96. Y aún hay gente que me mira. Debo no haber cambiado mucho, cosa que estaba fatal hace 20 años. Pero en cualquier caso, la gente me reconoce y aún se acuerdan de aquel programa mítico, que para que la gente no lo sepa, entre el año 92 y el año 95, durante 4 temporadas, todos los viernes entre las 10 y la 1 o las 2 de la madrugada había un programa de debate en directo sobre temas de actualidad con 100 personas en el plató, especialistas y famosos, que se llamó Carta Blanca, y que fue el primer programa, además de otro que se llamaba el show de Joan Monleón de tarde, que dio, digamos, carta de naturaleza a aquella tele. Piensa que hasta el año 89, 90, los valencianos no habíamos tenido una televisión propia. Los catalanes sí habían tenido su desconexión, el circuit catalá de la primera cadena, llevaban su televisión autonómica desde el año 82, pero hasta aquel momento los valencianos solo nos habíamos comunicado por lo que decían, lo que explicaban de nosotros la televisión española, ¿vale? Las privadas acababan de nacer en el año 89. Y de pronto se encuentran que en prime time hay la posibilidad de explicarse en primera persona, con sus acentos, con sus historias, y tener la misma categoría en el primer plano, como ahora tú y yo, un catedrático y un señor de Sueca, una persona que fuera político y una ama de casa. Se le fue revolucionario. ¿Se le ocurrió a usted? Era la... Claro, porque el programa... A ti, perdón, que te sacado usted. No, por favor. Sí. El programa se basaba en que cada semana había 100 personas que explicaban sus puntos de vista y sus opiniones sobre diferentes temas de actualidad, con hitos, por ejemplo, el que en aquel momento había un personaje básico en la historia del siglo XX, que es Mikhail Gorbachev, que había dejado la presidencia de la URSS y había pasado a segundo plano, y hubo un programa especial de 2 horas de duración en que tuvimos al señor Mikhail Gorbachev allí en Canal Nou, en Carta Blanca, 100 personas que preguntaron lo que quisieron, y unos periodistas especialistas en información internacional que tuvimos la posibilidad de hablar con él. Entonces, un programa que permite que el segundo personaje más importante, estaba en aquella monta, era Reagan, Reagan y Gorbachev, pues Gorbachev vino con su mujer Raisa, vino a aquella televisión autonómica, y durante 2 horas tuvimos la posibilidad de preguntarle. O sea, había un traductor que traducía ¿cómo era? Del ruso, cuando él hablaba traducía del ruso al castellano y del castellano al valenciano. Y yo le preguntaba en valenciano, de valenciano a castellano, de castellano a ruso. Pero parecía tan natural, y aquello es un hecho histórico. La televisión, a lo mejor se moriría de rabia la televisión nacional, dirá, ¿cómo se es que solo fue a TV3 y a Canal Nou, porque en aquel momento se dedicaba tenía una fundación y iba por el mundo dando conferencias, y fue una experiencia magnífica. Aparte, también hicimos programas sobre la universidad, sobre medio ambiente o sobre las relaciones de pareja. ¿El cambio de Parle Vostre, Parle era el mismo programa que se cambió de nombre, o hay alguna historia? Mira, lo más curioso, te contaré una anécdota. En aquellos 3 años y pico en que yo hice el programa,
digamos, estaba bajo el mandato del PSOE, ¿vale? Entonces, el Partido Popular, que quería atacar a Canal 9 y al gobierno socialista, atacaba ese programa cada semana. A mí, yo he tenido portadas del ABC, de las provincias, pidiendo mi cabeza. Yo era el presentador solo, pero en cualquier caso se representaba en mí aquel programa. Y entonces, la fuerza mayoritaria en el Parlamento, que era el PSOE, defendía, y en el Consejo de Administración defendía el programa. Llega el 95, gana Zaplana y a mí me echan, ¿vale? Entonces dicen, ¿Yuk o el programa? Entonces, pues la dirección del programa dice, oye, mira, digo, un momento, yo ya estoy harto de presentar esto, me voy y me pongo detrás, y entonces pasé de dar la cara a estar de coordinador del programa, ¿vale? Entonces, al cabo de unos meses, la nueva dirección de la televisión autonómica, que estaba en manos de Zaplana y de su jefe de prensa, Jesús Sánchez Carrascosa, deciden, para volver a tener un programa de debate que tuviera fuerza, piensa que en aquel momento el programa era el más visto de la cadena. Tenía medias del 22%, con programas que hicieron el 34% y el 37%. ¿Vale? Eso ahora solo lo tienen partidos de fútbol, pero en aquel momento era lo normal, ¿eh? Era el programa más visto de toda la cadena. Entonces deciden hacer el mismo programa con otra productora, pero ¿cuál era el elemento que le daba continuidad? Era el presentador. Y entonces yo me encontré que me hacen una oferta para presentar el mismo programa con otro nombre, que es Parle Vostè, Calle Vostè. Lo curioso es que al cabo de unos meses continuaba siendo igualmente polémico, porque los temas que se trataban eran polémicos y porque, digamos, tenía un ritmo trepidante y a veces difícil de controlar, ¿vale? Entonces, en el Parlamento y en el Consejo de Administración había también peticiones de que quitaran el programa. ¿Y quién defendía la continuidad? Los del PP. ¿Y quién quería que lo quitaran? El PSOE. O sea, que fue un formato del cual no se ha repetido nunca la misma intensidad y que sí que es verdad que tuvo una repercusión. La prueba, vuelvo a decirte, es que ahora todavía voy a sitios y la gente se acuerda. Aunque sea un dato más anecdótico, pero bueno, seguramente ya se habrá encontrado con ese tema como si fuera algo tan relevante, es que se le señala a usted a ti se te señala como la persona que introdujo al padre Apeles en la televisión. Eso, lo digo, no es verdad. Explicaré. Es verdad que vino por primera vez en un programa que tuvo repercusión al Carta Blanca, pero solo vino 2 veces. 2 veces. Lo encontró una persona del equipo de Barcelona, lo encontró como colaborador de la radio del programa que hacía Julia Otero era colaborador. Los orígenes radiofónicos. Sí. ¿Y Adrián Sestena? Pues sí. Los dos los han puesto en tu cuenta. Sí, es verdad, porque los escuchábamos y les ofrecimos la posibilidad que vinieran a hacer televisión. Yo recuerdo, al hilo de esta anécdota, Adrián Sen, las primeras veces que vino a televisión, estaba nervioso. Y me preguntaba, ¿yo lo hago bien? Digo, sí, tranquilo. Y al cabo de unas semanas pasó a ser un polemista, digamos, casi de plantilla, ¿no? Por su eficacia. Pero en el caso del padre Apeles, es tan listo. O sea, hay pocas personas. Yo te invito a que lo invites y verás cómo llena el ámbito, pues es un tío muy inteligente, muy culto y muy listo. Muy listo. Y te contaré una anécdota. Un día que hacíamos un programa sobre la homosexualidad, me dice, José Ramón, pregúntame, eso para empezar, hacía una rueda de presentación y entonces dice, cuando hables conmigo, pregúntame qué posición adopto yo ante los homosexuales, ¿vale? Y entonces digo, padre Apeles, buenas noches, tal. Bueno, padre Apeles, ¿usted qué posición adopta ante los homosexuales? Me dice, nunca darles la espalda. Entonces, claro, cuando un tío con su alzacuellos te dice, para empezar el programa, nunca darle la espalda, imagínate qué capacidad de ver cuál era su papel y cómo era de brillante, ¿no? Jugaba a favor tuyo y es un tío muy brillante. Pero no es éxito mío, ¿eh? Ya estaba inventado, o sea, ya estaba descubierto y solo que apareció en algunos programas que... Siempre estuvo el debate de si era de verdad un cura o si la televisión valenciana se lo había inventado. No, sí que lo es. A ver, pasa como todo. No todos los militares son iguales, no todos los curas son iguales y no todos los periodistas somos iguales, evidentemente. ¿Cuándo se produce tu paso a televisión española creo que eras para entendernos? Sí, mira, yo estaba presentando entonces el Parle Vostè. Entonces, estamos hablando del año 96, 97. O sea, López Amor sería... Entonces estaba López Amor y el director era... creo que sí, que era la época de López Amor. Entonces un amigo me dice, oye, yo tengo un amigo en Madrid
en Barcelona, que tienen una productora que se llama Backstage, que tienen un programa en televisión española que se llama Vaya Lío, que es un programa de tarde de testimonios que no les funciona. Tú, que tienes la experiencia de hacer este tipo de programas, ¿quieres a ver si eres capaz de ayudarles a ver cómo lo hacen? Y entonces yo digo, pues qué bien. Yo había dirigido en parte el programa, no era titular del programa, del Parle Vostè ni del Carta Blanca, pero sí que me había ocupado un poco de los contenidos, ¿no? Y de ver el ritmo del programa. Y entonces, bueno, pues me fui a Madrid. Bueno, supongo que uno tiene una tecnología, ¿no? Es como el que parece algo extraño, pero si tú lo has hecho, pues cuando llegas a otro sitio donde no lo han hecho de la misma manera y aplicas unos criterios, pues funciona. La prueba es que aquel programa no funcionaba bien y entonces yo, pues como técnico, ¿no? Como asesor, pues le dimos la vuelta, empezó a funcionar mejor y el concepto de testimonios, la cadena decidió que debía de continuar. Entonces, eso fue en febrero, creo, llegó hasta marzo, yo lo presenté con el nombre de Para Entendernos entre marzo y junio y a partir de septiembre el mismo formato, también dirigido por mí, lo presentó Jaime Bores con el nombre de Digan lo que digan, que fue un éxito porque a partir de ese momento la tarde que Televisión Española era la tercera opción, volvió a ser la primera. Claro, ahí tuvisteis una batalla interesante porque justo en ese momento Telecinco coge el tal show del programa de Ana, claro. Y creo que al final acabas ganando esa batalla porque Ana ya con Alicia Senovilla tienen que retirar el programa. Sí, fue un reto bonito porque, digamos, tenían Televisión Española en febrero, tenía un formato que lo quería mantener, que no funcionaba, y 6 meses después, pues fue ganando porque los conocimientos y, digamos, la manera de hacer este tipo de formatos, pues funcionaba. Entonces, digamos, la satisfacción es que con los mismos elementos, posicionados y gestionados de otra manera, pues fue un éxito. Y como suele ocurrir con muchos programas que tienen éxito de audiencia, son muy criticados por los críticos. A ver, eso está claro. Siempre tú piensas, y eso te pasará a ti, si eres alguien que no mancha, nadie se meterá contigo. Pero a partir de que destacas, de que haces algo brillante o que la gente pues considera que tú le estás quitando tu terreno, pues eres objeto de críticas. Solo se critica a los que destacan. Y en este caso, pues, a ver, era un programa amable, era un programa blanco, si era aquello, sí, lo que nos contaban. Pero en plan de si me he peleado con mi pareja, si qué regalo le gustaría. No era tanto, era más de relaciones era más blanco. Primero porque Jaime Bores no tenía mucho desarrollo, o sea, había que dictárselo todo, pero tenía una parte muy, muy impagable, que tenía una telegenia que la gente lo quería. La gente venía a verlo solo a él. En la cabeza no tenía nada, pero la gente lo quería, es verdad, eso es una suerte. Y hablamos de Jaime Bores, pero hay otra presentadora que también jugaste un papel importante en su proyección, al menos en un momento determinado, que es Ana Rosa Quintana y Sabor a ti. ¿Cuál es la historia de ese programa? Pues mira, porque estabas en Televisión Española, el programa estaba funcionando. Sí, podíamos haber continuado. Solo que en aquel momento, vuelvo a los retos, ¿no? Hay un reto que ya has puesto en marcha y entonces alguien te dice, oye, quieren conocerte en Antena 3. Entonces yo estaba dirigiendo Digan lo que digan y entonces uno de los colaboradores del programa era Carlos Fuentes, que ahora está presentando en Intereconomía el programa Queremos Opinar, que yo soy colaborador de él. Y entonces me dice, oye, yo tengo un amigo en Antena 3, que es Francisco Díaz Zujados, que es el director de programas, que quiere conocerte. Bueno, entonces presenté allí, nos conocimos, pilló el formato y tal. Bueno, pues qué bien conocer a un directivo de una cadena en Madrid, ¿no? Y al cabo de unos meses me llaman y me dicen, oye, Yuc, vamos a hacer un programa de tarde, un magazine. La presentadora es Ana Rosa Quintana, la productora es Martín Gala y queremos que tú lo dirijas. Yo había tenido solo esta conversación, entiendo que verían el resultado. Y entonces dudé, ¿eso que te planteas? Si yo estoy bien aquí, si esto está posicionado, pero bueno, decidí jugármela. Entonces dejé aquel programa y dije que sí. Entonces pues me puse al frente de un equipo, una parte que vino conmigo de Valencia, del cual está Antonio Robles, Michelle, etcétera, un núcleo duro de gente que sabíamos Antonio Robles venía de... Claro, Antonio Robles estaba conmigo cuando yo era director del Temps, era jefe de redacción. Cuando yo me fui a Televisión Española,
en aquel momento también estaba mal en la radio autonómica, y me lo traje como subdirector del programa de televisión española, y de manera natural pasamos a Antena 3. Entonces, había un equipo, digamos, con una serie de maneras de hacer compacto, y por supuesto un formato que se pactó con la dirección de Martín Gala y con Ana Rosa, que aquel saber hacer pues confluyó en un paquete perfecto que funcionó desde el primer día. Aquí la pregunta sería es ¿por qué no un formato que además en ese momento todavía estaba en alza? No es que fuera ya cuando al final, a los 4 años ya está un poco más abajo, sino cuando lleva un año y yo creo que lidera esa franja, si no me equivoco, te vas y se quedan Ana Rosa y el señor Robles con la dirección del programa. Bueno, pues, a ver, los ciclos son tanto personales como de químicas, ¿no? Yo estuve desde julio hasta enero, pues en todo el proceso de ponerlo en marcha, ¿no? Que es la parte más apasionante. A mí me gusta el reto vuelvo a decir, de plantearme un papel en blanco y escribir las líneas, lo que es la estructura, ponerlo en marcha, crear las dinámicas del equipo, encontrar a la gente, seducirles. Porque un equipo de televisión o de prensa o de radio, cualquier equipo humano, necesita que alguien lo lidere y lo seduzca. Es una cuestión de seducción. No trabajan por dinero, no trabajan por un horario, y más en televisión. Y cuando tú estás 12 horas para hacer un programa, que es por obra, que no es por horario, por obra, la gente trabaja porque quiere, porque cree en ti. Entonces, crear eso es la parte más apasionante. Luego, digamos, hay una parte como de rutina que a mí no me interesa. Entonces, pues yo qué sé, llega un momento que la gente dice, oye, Yuk, ya has hecho tú lo que esperábamos de ti. Ah, muy bien, pues ya está, a otra cosa. Pero entonces no fue voluntario, ¿no? No, a mí me llamaron un día y me dijeron, oye, Yuk, hasta aquí hemos llegado. Yo, pues muy bien. Pues ¿Del canal? No, de la productora, de Martín Gala. Y entonces, pues ya está. Luego volví a Backstage y volví a hacer lo mismo, pero en TV3. Pasé de hacer el programa en Antena 3 a Punt de Trobada, que fue el nombre. Punt de Trobada. Pues lo mismo, el mismo concepto, digamos. Uno trabaja con unos mimbres que son gente anónima o formatos en donde la gente participa, y lo mismo que había hecho en Antena 3, pues lo hice en TV3, con otro equipo diferente, con otra... Bueno, y también lo mismo, ¿no? El mismo proceso de crear un equipo, una dinámica, un formato, y la parte más bonita. En televisión española mucha gente se sorprendió cuando quitaron Digan lo que digan, porque había conseguido, digamos, el liderazgo de la franja de tarde, y se achacaba las críticas de la oposición, porque contra el PSOE, el que decía fuera que no haya el talk show se interpretaba como telebasura, ¿no? Aunque se ha interpretado unas cosas como telebasura, que es un término bastante difícil de escribir, yo por lo menos no lo he conseguido. Pero luego vuelve otra vez un formato similar, Cerca de ti, que lo presenta Óscar Martínez, y creo que tú tienes algo que ver. Sí, yo era en ese momento. Fíjate, para que las cosas, los formatos, depende, es como el picante, pica, pero depende de la cantidad, ¿no? En este caso, vuelvo a decir, este género de tarde en una televisión pública, como era el Digan lo que digan o el Cerca de ti, se han de basar en que han de ser muy transversales, en que han de ser muy amables, blancos, porque es un horario de especial protección, hay niños y en cualquier caso no es un programa sesudo. Es decir, pero sí que es verdad que ofrecen la posibilidad que gente diversa, anónima, tengan la oportunidad de explicar sus historias o sus opiniones. Y yo creo que eso está bien siempre que se haga de una manera honesta y que no engañemos a nadie. Ni se pretende arreglar el mundo, ni vamos a sentar cátedra, ni nosotros queremos hacer nada de usurpar otros espacios a otro tipo de debates. Y entonces, el Cerca de ti surge en el año 2001, porque lo mismo, es decir, bueno, yo había estado en Barcelona, había hecho otras cosas y ya tenía mi productora en marcha, La Granota Global. Entonces me llaman otra vez, oye, Yuk, queremos hacer un programa de tarde. Pero había surgido antes el programa Esta es mi historia, en prime time, en el año 2001. Entonces, después de la experiencia del prime time, de un programa de testimonios que es Esta es mi historia, con Ana García Lozano, que funciona muy bien, pues digo, oye, pues este género trasladado a la tarde, tú que ya lo has hecho. Y entonces estuvimos 2 años siendo primera o segunda opción siempre, con unos datos de audiencia magníficos,
Porque en televisión española, a ver, te prueban y si no funcionan, ahora y antes, ¿no? Ya que mencionas lo de Esta es mi historia, me llama la atención este artículo de La Vanguardia, que es un artículo cuando se acaba de estrenar el programa, que lo elogia el programa que le parece bien, pero dice, curiosamente, buen programa, un dato positivo en principio, aunque esté dirigido por José Ramón Lluch, autor de algunos de los más siniestros programas de la televisión. Claro, vuelvo a decir, un crítico critica desde su, lógicamente, es legítimo, desde sus gustos personales o sus principios o sus criterios, y es legítimo. Yo siempre digo que yo hago la tele, no la que a mí me gusta, de hecho yo veo muy poca tele. Entiendo que el encargo, cuando un programador te encarga una franja horaria en una determinada cadena, es que tú aciertes qué le puede gustar a aquel tipo de público, que no es lo mismo en Antena 3 que en Telecinco, que en IB3 o en TV3, y has de hacer un diagnóstico de qué tipo de público es, de dónde viene, qué es lo que le gusta, y acertar. Que acertado es cierto, porque algunos programas han estado 3 años ininterrumpidamente, como es el caso de Esta es mi historia. En Canal Nou, en Puntos, he tenido un concurso que he hecho 1.200, y, en fin, digamos, hay una trayectoria con fracasos también, luego te contaré algún fracaso, obviamente. Pero en este caso, me avala, modestamente, una cierta experiencia en hacer un tipo de programas. Y eso no tiene por qué gustarle. Yo abomino de los realities, pero hay gente que le gusta. Bueno, yo nunca diré, puedo criticarlos. Lo llamativo ahí era que dijera, buen programa, qué lástima que lo diga, que dices que ya parece que el problema no es el programa, sino el... Claro, pero en cualquier caso, qué contrasentido que se critique al autor cuando el resultado es bueno, ¿no? En fin, vamos a ver, yo puedo haber hecho, imagínate, que yo he hecho auténticas bazofias, porque lo puedo hacer, a lo largo de la vida uno hace cosas por 1000 razones, entre otras, para sobrevivir. Y yo nunca criticaré a la gente que haya hecho, no sé, cosas que yo no haría. Pero en este caso, la cuestión es, ha hecho esto, incluso después de haber hecho otras cosas. Pero nada, yo los críticos me los miro con una sonrisa. En el caso de Óscar Martínez, ¿qué balancearía de su trabajo con este presentador? Ahora en radio, por cierto. Sí, pues tenía el mismo valor que tenía Jaime Bores. Los quería la cámara. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, lo único es que alguien podrá leer ahí a lo mejor algo. ¿Como un crítico? Bueno, antes no he pensado preguntar. Bueno, ¿qué le pareció cuando fue a cambiar las elecciones y Juan Menor dijo, ahora, sin que le cambiaran a él, ya se adelantó y siguiendo el director todavía porque cambiara el gobierno, fuera una serie de programas, entre ellos Cerca de ti? Pues bueno, son cuestiones que yo entiendo los programadores, y yo lo entiendo todo porque sé las presiones que tienen, solo que aquellos programas funcionaban. Eran líderes. Claro, pero no era un programa político. Nos decían, claro, es que ha quitado pues a Carlos Dávila, que tenía una línea de entrevistas. No, pero si era un programa también, blanco en el sentido que eran temas de interés social, separaciones, el tema de si llega de los problemas económicos de la gente, es decir, cosas que ahora se pueden plantear y ahora serían mucho más crudos, ¿no? Estamos pensando hace 10 años, pero en aquel momento se decidió pues que con el cambio pues tenía que venir otro tipo de productoras, quizá, otro tipo de personas, otro tipo de... y ya está. Yo nunca criticaré, igual que a mí me llaman una vez y me dan la oportunidad de hacer un programa y lo mantienen mientras tiene audiencia, no puedo criticar el que un programador en uso de su libertad lo quite. Y esto es la ley del mercado. A mí lo que me hacía raro del caso de Cerca de ti es que dicen, si llega un nuevo gobierno, cambia la dirección y llega la dirección nueva, y dicen, no, pues vale, cada dirección hace su equipo. Pero que el mismo director, que en un momento ha decidido, cuando no ha habido más cambio, que el cambio de color político, y decimos, ahora ha cambiado de opinión y ya no me gusta este programa, es un poco extraño, salvo que sea porque tocaba que tengan otras productoras. Bueno, pues puede ser porque... No nos engañemos. En determinados contextos empresariales y de televisión funcionan determinado tipo de proveedores. Y uno elige sus proveedores para hacer el mismo producto. Yo en eso, yo soy un proveedor que hoy he estado en una cadena para ofrecer mis productos. Es decir, los pueden coger o no. Y el día que me ofrecen la oportunidad de hacerlo, estoy encantado. Y el día que me dicen hasta aquí hemos llegado, también lo entiendo, porque yo también con los trabajadores que he tenido, los compañeros que han trabajado conmigo, un día les ofrezco que vengan a trabajar y si termina la obra o no estoy de acuerdo con su trabajo, les digo que hasta aquí hemos llegado. No entiendo que sea raro. A ver, que me fastidió, ya te lo digo. Ya terminando, bueno, me he hecho dentro del fracaso, tengo que preguntar a qué se refería. Sí, no, mira, te lo digo porque es verdad. Es decir, el programa que más...
disgusto me ha provocado es, hace unos años, estábamos haciendo en Castilla-La Mancha un programa que funcionó magníficamente, que era Plaza Mayor, un programa prime time con Belinda Washington, y entonces me llamaron también para colaborar con Anthony Blake, el mago, el mentalista, ¿vale? Porque había hecho una experiencia en televisión española de otro programa de mentalismo con una productora y no se habían entendido. Digamos, había un problema de entendimiento. Yo Anthony Blake lo conocía porque cuando hice un programa que también funcionó muy bien en Antena 3 en prime time que se llamaba Otra Dimensión, Anthony Blake venía semanalmente y nos hacía un número de mentalismo. Y entonces, bueno, tuvimos buena química, nos entendimos y Anthony Blake entendió que le gustaría trabajar conmigo, que fuera la productora que le diera cobertura para hacer esta oportunidad que tenía en televisión española, ¿vale? Y entonces estuvimos trabajando, un presupuesto razonable, un equipo potente, y fue un fracaso. Teníamos comprados 11, la serie eran 11 y solo pudimos hacer uno, porque nos dieron una oportunidad. Y entonces, como digamos la expectativa de hacer un 18 y hizo un 11 y nos quitaron. Entonces me supo mal que teniendo una oportunidad en prime time en principio con un personaje potente como era Anthony Blake, no supimos hacerlo. ¿Pero era una autonómica en todo caso? No, era en televisión española, en la primera. Fíjate, si pasó desapercibido que no te acuerdas. Pues es verdad. Y ese es un fracaso que lo tengo como una espinita. Porque había mucha ilusión y mucho trabajo, y a veces el talento no es bastante. Entonces, no funcionó. Uno. Por acabar, digamos, en el inicio, que es Canal Nou, es probablemente después de Telemario Junto, no sé cuál ha quedado, tiene mejor imagen en el sentido irónico de la expresión. Canal Nou, hace poco se hablaba de que iba a volver al frente de una especie de coalición de productoras, no sé si esa historia salió para adelante o no. ¿Qué ha pasado en ese Canal Nou para que, entre comillas, se haya hecho tan mal? Porque hubo un momento en el que parecía que Canal Nou era la autonómica más rentable. Tenía unas audiencias de 30%, no solo por Parleboste, también Tómbola de Producción 52 y Tárrega, y hubo un montón de programas que yo creo que el resto de autonómicas miraban con envidia, diciendo, oye, ¿cómo conseguir...? Y de repente ha acabado siendo la imagen, es verdad que todo el mundo está arruinado, pero quizás la que más, creo que Carrascosa fue, que lo mencionó usted, fue director en uno de esos momentos, creo que también alguien de la familia de Consuelo Reina estuvo director por allí en otros momentos, pero ¿qué pasó? ¿Quién sería, digamos, el responsable o los responsables? En el año 95 Canal Nou es un referente entre las autonómicas y a nivel interno, es una televisión querida. Había conseguido un modelo mixto con unos informativos plurales que la gente veía con interés, y algunos programas emblemáticos que hacía que fuera una televisión necesaria. La gente la tenía en la tercera. Estaba la primera, estaba la segunda y estaba el tercero en el canal, era Canal Nou. A partir del año 95 se produce una cuestión de intervención política clarísima por parte del Partido Popular, y es la siguiente. Entendieron que tenían que controlar aquel canal y no fueron capaces de hacerlo de otra manera que no fuera duplicando las plantillas. Llega Zaplana y duplica la plantilla de informativos y de cuadros intermedios. De manera que, si antes esa televisión se hacía con 400 personas, ha llegado a tener 1.800. Sí, más que Antena 3 y Telecinco, se ha dicho muchas veces. Un auténtico despropósito. Entonces, ¿eso qué significa? Significa más deuda y no mejor calidad, porque muchas de las personas que entraron durante estos 17 años no fueron por criterios profesionales, sino por criterios claramente partidistas y de favor personal. Se va Zaplana y llega Camps, ¿vale? Y entonces tenemos un conflicto en que Camps y su equipo deciden o coinciden en que esa gente que tenían no les servía y triplican esa plantilla. Entonces nos encontramos con una base de sueldos brutal, que se comen la mayor parte del presupuesto, una inacción, porque como no tienen dinero para hacer programas, no sabe, y un equipo que no sirve para hacer esa televisión. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra parte, que esa televisión se utiliza como plataforma de propaganda, y se hacen programas, te contaré, el programa más heavy, más injustificable que yo he visto en mi vida se llamaba Panorama de Actualidad. Lo presentaba el fallecido, ¿cómo se llamaba? Este periodista,
Lago, Julián Lago. Julián Lago. Julián Lago es que tuvo muchos programas en Canal 9 en un momento determinado, Julián Lago. Pero ¿sabéis por qué? Porque era una manera de pagar las columnas laudatorias que determinados periodistas de Madrid tenían en la prensa de Madrid. Entonces, era un programa que se llama Panorama de Actualidad, y entonces yo, como hago siempre que quiero tener un criterio, lo vi un día y apunté cosas. Entonces, el programa se llama Panorama de Actualidad, en una televisión autonómica, con lengua propia. Y resulta que el tema de la actualidad era la relación amorosa de ¿cómo se llamaba esta vedette? Norma Duval. Cosa que yo pensé, realmente es de actualidad. Y realmente es muy importante. A los valencianos nos importa mucho la actualidad de la vida sentimental de Norma Duval. Vamos a ver de qué hablan. Hablaron de su vida. Vamos a ver qué colaboradores. Y los colaboradores eran todos de Madrid que venían para hablar de Norma Duval. Digo, vamos a ver, ¿en qué se gastan el dinero? 100.000 euros de aquel momento, 16 millones de pesetas. Entonces vi que había una cabeza caliente que entraba en un plató donde había una gente, creo que eran 10 o 12 redactores, que estaban llamando por teléfono y delante de un ordenador. Vamos a ver, pues ahora conectarán con Washington, nos preguntan. De pronto no había nada y era solo gente que estaba así, pero ¿qué actualidad va a ser si es Norma Duval? ¿Qué interés puede tener? ¿Va a haber llamadas? No hubo ni una llamada, ni un reportaje, ni una conexión. Y resulta que eran atrezzo. Era gente, figurantes. Eran figurantes, pero cobraban como redactores. Y por eso valía 16 millones de pesetas. 16 millones de pesetas. En un programa que valdría 2 millones. Donde Julián Lago era director, presentador, coordinador. Pues así hemos llegado a que esa televisión autonómica tan querida haya llegado a deber 1.100 millones. Pero no de pesetas, que ya sería mucho, sino 1.100 millones de euros. De euros. Entonces, claro, aquella televisión que en un momento determinado fue emblemática porque fue muy potente, pues simplemente la arruinaron porque han hecho una mala gestión. La verdad es que yo creo que es un ejemplo bastante interesante para ilustrar. Son números reales, porque un productor del programa me pasó a decir, Yuca, ahí tienes el presupuesto. Y yo lo vi el programa y digo, se lo llevan crudo. Pero si hubiera que alguien opositor de Esquerra que dijera, bueno, es verdad que las productoras pues como Julián Lago o El Mundo TV enseña mucho, pero este señor yo también se llevó en algún momento determinado. Sí, ojalá. Refiriéndose a la 1, Sí, no. A ver, las productoras deben tener un margen y debe haber una relación razonable entre inversión, beneficio, porque te contaré para que veas cómo a veces las cosas no son como aparecen. Lo último que yo hice para Canal 9 se llamaba Cantem de Cor, en el año 2010. Un presupuesto de 100.000 euros por programa. Un presupuesto importante, ¿eh? Hice los cuentas, en el contrato figuraba que íbamos a cobrar a 6 meses, cálculos de inversión, de financiación. ¿Sabes a cuánto me pagó Canal 9? A 26 meses. ¿Sabes eso es lo que ha significado? Que entre la diferencia entre el coste del programa y la diferencia entre el coste real ha habido 230.000 euros. Pero no de beneficio, sino de pérdida. O sea, haber trabajado para hacer un programa para esta televisión, como pagaron a 26 meses, significa que me he debido a mí mismo 230.000 euros. O sea, que no todo está en el mismo saco, entonces. Pues, Samón, yo creo que ha sido... me sale otra vez el de usted. Por favor. Muchas gracias por estar en Periodista Digital y yo creo que ha sido bastante interesante para los internautas.